Hola, yo soy Manuel Miranda. Yo voy a hablar acerca del Oriente Próximo, del porqué de su nombre, de alguna introducción a la historia y particularidades de la geografía de esta región. Y para terminar hablando acerca de la iconografía y de los elementos más importantes de su arte. ¿Por qué Oriente Próximo? Si nosotros nos situamos en Europa, esos países que son cercanos, que no hacen parte de Europa, serían considerados el Oriente Próximo. Sin embargo, esta sería una explicación muy fácil. En realidad no se trata de un término referente a lo geográfico, sino que es algo más cultural. Nosotros sabemos que el mundo está dividido entre Oriente y Occidente, que son dos visiones del mundo muy diferentes. Nosotros somos parte de Occidente, nosotros somos en esencia europeos que vivimos en América. Lo que heredamos de nuestros antepasados americanos es muy poco, quizá el color de nuestra piel y poco más, pero somos realmente europeos. Nuestra manera de ver el mundo, nuestra filosofía, nuestro idioma es europeo. Y Europa tiene esa cuna de la civilización en Grecia, muy diferente a la cultura oriental, que ya viene de los persas, que son los árabes, los musulmanes. Entonces, cuando hablamos del Oriente Próximo, estamos haciendo una división cultural, esa cultura oriental que es la más cercana a Occidente. Por eso no nos referimos solamente a los países de Asia, sino que también hablamos de Argelia, de Libia, de Egipto, que son el norte de África, pero que también entran dentro de ese término Oriente Próximo por su cultura y también por su importancia histórica al inicio del hombre, de la civilización. Alrededor de los años del siglo XVII, XVIII, que empieza el auge por la arqueología. Los países europeos más importantes, que son Francia, Inglaterra, empiezan esta excavación diaria en lo que es actualmente Irak, Irán, para extraer todo tipo de cosas. Al inicio lo que ellos buscaban era estatuas o obras de arte para exhibir en sus museos. Sin embargo, la arqueología poco a poco se fue convirtiendo en una ciencia muy importante para entender el pasado. Gracias a que hubo esa fiebre al principio de extraer tantas cosas y investigar tanto esa zona, es que conocemos tanto del Oriente Próximo y por eso siempre tenemos que empezar allí, porque sabemos que ahí sí hemos encontrado, pues gracias a la arqueología, civilizaciones muy antiguas y gracias a ello hemos seguido una línea del tiempo muy importante. Entonces siempre tenemos que empezar por el Oriente Próximo en ese aspecto. Em, de allí sabemos que empezó la revolución neolítica, que es alrededor de 9500 años antes de Cristo. Es ese paso del hombre de la cacería y la recolección a la agricultura. Esto coincide con el final de la última glaciación. En ese periodo entre glaciaciones, mucho antes de 9000 años antes de Cristo, el hombre vivía de la cacería, eran pueblos nómadas, recolectores. Ese tipo de vida es muy complicado porque incluso ahora hay pueblos nómadas, por ejemplo, en el norte de Rusia, Siberia, algunos pueblos viven de la cacería de renos, entonces están todo el tiempo detrás de ellos, siempre están trasegando detrás de estos animales. Ese tipo de vida es muy difícil y por eso cuando nosotros miramos estos pueblos nómadas, nos damos cuenta que son muy pequeños, porque están afrontando dificultades diarias, porque no saben si el día de mañana van a cazar, y si cazan, quién sabe si alcance para todos. Es muy diferente
al tipo de vida sedentaria que viene precisamente en ese periodo neolítico, cuando se acaba la glaciación, que ellos ven que el clima es diferente, que es benéfico, que eso coincide también con la desaparición de la megafauna, de estos grandes animales como el mamut, el megaloceros, que era un ciervo enorme. Entonces ellos ven como otra posibilidad, que pueden intentar vivir de otra manera muy diferente a la caza y a la recolección. Al principio, que estamos ubicados aún en el 9000 años antes de Cristo, eh, los agricultores tenían una vida tan difícil como los cazadores. Era una vida que exigía mucho trabajo, sin embargo también daba cierta seguridad. Una mujer que está embarazada y que está viajando de un lado a otro, tiene más riesgo de perder el bebé. La expectativa de vida de un niño que está en esos viajes constantes es muy baja, pero si está en un lugar concreto, tiene una mayor seguridad. Entonces, a pesar de que la vida al principio de la agricultura era muy difícil, había una mayor seguridad, y eso permitía que los pueblos tuvieran una mayor cantidad de personas. Y habiendo mayor cantidad de personas, había una jerarquización, había un tipo de investigación, podían investigar más cosas y tecnificar la agricultura y la domesticación de animales que tenía, que era, como ya lo dije, muy complicado, porque si nosotros miramos, por ejemplo, ahora una vaca produce una cantidad de leche enorme, pero se ve que la mano del hombre a través de los tiempos, porque si una vaca, por ejemplo, no la ordeñamos, se muere. Obviamente esos animales, los primeros animales que serían los suros, los búfalos que ellos empiezan a domesticar, no producían tal cantidad de leche, así que la vida era muy difícil, necesitaban más vacas para producir más leche. Las variedades que ellos cultivaban eran aún variedades silvestres que no daban tanto trigo, no daban tanta cebada, pero así fue que empezaron. Eso daba ciertas ventajas en lo que ya dije, que ya podían ser unos poblados más grandes. Este periodo, que va del 9000 años antes de Cristo hasta el 7000 años antes de Cristo, se habla que es el periodo acerámico. Aún no, en esa zona de Oriente Próximo no se encuentra tanta cerámica. Aún el hombre, la arcilla que usa es en figurillas por motivos religiosos, pero la manera en que ellos transportan la comida es especialmente en cuencos de madera, en cestos. Aún no dan ese salto. Ese periodo que va entre el 9000 años antes de Cristo hasta el 7000, que es el periodo cerámico, es un periodo en el que el hombre aún se está adecuando a la agricultura, apenas la está logrando asir y controlar, y que significará al final un cambio enorme en la civilización, pero por ahora ellos están allí, apenas empezando. En el año 7500 antes de Cristo empieza a aparecer una gran cantidad de cerámica en esa zona de Oriente Próximo. Hay algo, este periodo de tiempo que ya se conoce como el neolítico cerámico, tiene una particularidad, y es que gracias a eso, gracias a la cerámica y gracias al adorno que cada pueblo hace en diferentes lugares geográficos y temporales, es que permite que los arqueólogos puedan datar una excavación a través de su cerámica. Nada más viendo los patrones que ellos utilizan para la decoración, pueden decir: esta es una cerámica que pertenece a tal pueblo que vivió entre tal y tal fecha. Y eso es algo muy importante. A mí me parece muy significativo porque demuestra, porque no hay nada pragmático en decorar un objeto que va a ser usado para transportar agua o para guardar granos. No hay nada práctico en decorarlo, en hacerle adornos. Y eso demuestra que ese sentido estético que siempre ha tenido el ser humano.
y esa necesidad también de identificarse. Cuando un pueblo, un pequeño poblado en particular, crea un tipo de decoración que siempre mantiene una identidad, es una manera de decir, esta es nuestro arte, nuestra manera de expresarnos, estos somos nosotros. Es algo muy interesante porque nos habla de esa importancia del arte en cada uno de nosotros y como individuos y como pueblo para diferenciarnos de los otros, lo que nos primero a través del arte buscamos nuestra identidad, encontramos nuestra identidad y gracias a la búsqueda y al encuentro de esa identidad es que nos diferenciamos de los demás. En esa época que estamos alrededor del 7000 años antes de Cristo y al 3000, que es cuando que se habla del neolítico cerámico, que coincide con una tecnificación de la agricultura. Obviamente ya la cerámica da unas ventajas, permite transportar agua, guardar granos. Eso coincide con esa mejora de la agricultura porque además indica otra cosa y es que cuando empieza a aparecer esta cerámica, estas vasijas decoradas de una manera particular, quiere decir que ya hay alfareros, quiere decir que ya hay una jerarquización de los poblados, que hay una gente que se dedica a la alfarería y seguramente también ya hay unas personas que se dedican a la agricultura, hay otras que se dedican a investigar los metales, porque en esta época precisamente es cuando se empieza a dar ese paso de la piedra, que estamos en el neolítico aún, de la piedra pulida, de la obsidiana, empieza a darse el paso hacia el uso de los metales, hacia el bronce, a esta investigación que es tan importante para ese paso siguiente que va a ser, que será el de las grandes ciudades que se dan allí en Oriente Próximo. Gracias a la situación geográfica de Mesopotamia, que es muy benéfica para crecer porque si nosotros nos situamos allí en Mesopotamia, en los valles fluviales de Mesopotamia, al oriente se encuentran los montes de Irán, las montañas, las grandes cadenas montañosas de Irán. Al occidente están las montañas de Turquía, está el mar Mediterráneo y además al sur está el gran desierto de Arabia y de Siria. Entonces, cuando uno observa esa situación geográfica de Mesopotamia, ve que todo alrededor son zonas muy difíciles, a excepción de este valle fluvial, que gracias a esos dos ríos que nosotros hemos escuchado mucho, el Tigris y el Éufrates, tienen esta fertilidad. Entonces allí donde empiezan a nacer las, la gran ciudad, porque hasta ahora habían poblados muy grandes en Turquía, algunos poblados muy grandes de muchas personas, 3000 personas aproximadamente, pero es en Mesopotamia donde nace una de las ciudades más importantes de la antigüedad y de las primeras, hasta que no se... Esto es debatible porque obviamente hubieron poblados también muy grandes y la arqueología, como sabemos, va avanzando, pero es la ciudad de Uruk. La ciudad de Uruk que empieza a formarse alrededor de también 3500 años antes de Cristo. Esa es una ciudad ya de 80.000, 100.000 habitantes y por lo tanto se considera una gran ciudad por ese tamaño. Ya empieza a verse una división de castas, pero lo más importante es la escritura. Es de allí donde se empieza a escribir, a tener todos los registros que nosotros tenemos de esa época y de la ciudad. Son las tablillas cuneiformes, que son unas tablillas que allí es donde se encuentra la primera escritura. Son tablillas de arcilla que los pobladores utilizaban una cuña e iban marcando como unas paticas de gallo y esos caracteres eran
más que todo al principio la escritura era más con fines contables, era para tener la contabilidad del número de animales que tenían, del comercio, porque ya es una ciudad muy grande, del número de habitantes, para los tributos que pagaba la gente, para tener un registro de todo. Cuando vive tanta gente en un lugar, pues es necesario tener un control de eso y un registro. Y es allí donde nace la escritura. Junto con la escritura, allá en la ciudad de Uruk, también se cree que allí se inició el uso de los sellos cilíndricos, que son que es lo que hemos visto en la clase de escultura, que es acerca de, son estos sellos que ellos usaban sobre la arcilla también para crear estos relieves. Servía para firmar y para tener también era como una identidad del pueblo, de la ciudad o digamos de los gremios, diferentes gremios del lugar. Ahora, la escritura, que pues, es tan importante en la historia del hombre, no, aunque empieza por ese sentido, también allí en la ciudad de Uruk se encuentra, se ha encontrado el que es hasta ahora la obra literaria más antigua del hombre, que es el poema de Gilgamesh. El poema de Gilgamesh narra la historia de un héroe que viaja por el mundo salvando a un amigo. Bueno, es el primer poema que es algo literario. De hecho, esa ciudad de Uruk se creía que las grandes murallas que lo rodeaban estaban construidas precisamente por Gilgamesh. Entonces, es muy importante esa zona por eso. Allí empieza a haber una explosión ya cultural, porque una vez que hablamos de literatura, tiene que haber una expresión que va externa a esa literatura, empieza a haber pintura y una de las características más importantes del arte de esa zona y de la ciudad de Uruk y de las otras zonas de Mesopotamia es que ellos utilizan el relieve. Esa es la forma principal, aparte de la cerámica, que es algo que también tiene una función práctica. El relieve en paredes, que ya lo voy a mostrar, es algo magnífico y especial de esa zona. Para entender el arte de la ciudad de Uruk, debemos hacerlo a través de su mitología y de su poema más famoso, que es el poema de Gilgamesh. Gilgamesh es representado aquí con un león y una serpiente. Gilgamesh era un personaje de leyenda, era un ser poderoso, legendario, pero era al mismo tiempo un rey déspota, un tirano. La diosa Ishtar o Inanna, que está representada aquí, al ver este comportamiento, decide crear alguien que se le oponga y a través con la ayuda de la arcilla crea Enkidu. Enkidu es mitad hombre, mitad bestia. Aquí está peleando con un león. Enkidu, el propósito primario de Enkidu es buscar a Gilgamesh y matarlo. Sin embargo, en ese intento ellos descubren que son iguales, que tienen igual fuerza y valor y se vuelven amigos. Esta amistad dentro del poema se da a entender que más que eso es una relación amorosa, que ellos son esposos. En todo caso, ellos inician una serie de aventuras, Gilgamesh y Enkidu. Entre ellas matan al ogro Umbaba, que está representado aquí en esta figurilla, o en esta otra imagen, en este otro mural, que es Gilgamesh matando a una especie de grifo. Ellos tienen muchas aventuras juntos y en eso la diosa Ishtar empieza a sentir atracción hacia Gilgamesh y se le insinúa. Gilgamesh la rechaza y nosotros hemos escuchado en varias historias mitológicas, sabemos que rechazar a un dios siempre resulta en un castigo terrible. La diosa Ishtar entra en furia y decide enviar una criatura que sería muy importante para toda la iconografía de esta zona, que es el toro del cielo o Bugalana.
eh, el toro del cielo, ellos a la final lo matan y es representado acá. Esta figura es muy importante porque a pesar de la proporción muestra cómo se desarrollará esa imagen luego. Es un toro con cabeza de hombre y alado. Ese es el toro del cielo que luego aparece en muchas esculturas y relieves de la zona. Gilgamesh y Enkidu lo matan. Eso despierta aún más la furia de la diosa Ishtar y va en busca del dios del sol, el dios juez que es Shamash, que está aquí sentado, para que él los castigue, para que haga justicia. Él no quiere hacerlo, pero al final, por los ruegos de la diosa, decide castigar a solo uno de los dos y así es como Enkidu muere de una enfermedad. Eso sume a Gilgamesh en una profunda tristeza y él emprende un viaje en busca de la inmortalidad del alma. En esa búsqueda, él escucha de un anciano que sobrevivió a un diluvio. Ese diluvio es muy importante, está narrado aquí en esta tablilla. Ese diluvio que habla allí obviamente es muy similar al que también se cuenta en la Biblia. Se dice que quizás allí hubo una inundación. Esa zona de Mesopotamia está rodeada por 5 mares y bueno, también está el Nilo. De pronto hubo una inundación allí, por eso hay esos dos eventos de los que se hablan en esos dos importantes documentos históricos. Em, Él, sin embargo, el anciano le dice que no es posible, que eso es solo un privilegio de los dioses. Y en esta parte hay varias versiones de la historia. En algunas versiones él regresa a la ciudad de Uruk y se mata. En otras simplemente regresa con una flor que le va a dar la juventud. Pero una serpiente se la roba y se la come. Y que eso explicaría, según la leyenda, el por qué ella cuando ella muda de piel y rejuvenece, que es gracias a esa flor que alguna vez tomó de Gilgamesh. Eso sería la historia de Gilgamesh, un poema que es muy importante, representado a través del arte, de los murales de esa zona de la ciudad de Uruk, que serían tan influyentes en toda Mesopotamia y en todo el Oriente Próximo. Sin embargo, una de las obras más importantes encontradas de esa época es sin duda el Vaso de Uruk, que es considerado una obra maestra de la escultura narrativa, porque aparte de su elaboración, tiene unos relieves, narra una historia y está muy bien elaborada y es considerada junto con otra pieza que luego se encontraría en Egipto como uno de las obras maestras de la antigüedad en cuanto al arte. Después de la ciudad de Uruk vendría un imperio muy importante, un pueblo muy importante en la historia de esa zona que son los asirios. Los asirios no son tan conocidos en la historia como son los egipcios y los griegos, aunque vienen antes de ellos y son sin duda unos herederos de la cultura de la ciudad de Uruk que se desarrolló en esta ciudad. Uno de los allí se encontró en el palacio de un gran rey de los asirios que es llamado Asurbanipal. El palacio de Asurbanipal tiene una riqueza artística impresionante en cuanto a los murales que se encuentran allí, que narran toda la personalidad de este rey y todo lo que representaba y lo que también tenían los reyes en esa época, que tenían un sentido de considerarse en casi dioses, eran más que reyes, eran dioses de los hombres. Hay que tener en cuenta también que una civilización antigua no conoce todo el mundo. El mundo conocido es pequeño. Un rey tiene un ego impresionante porque está conquistando todas las personas que él conoce, todos los pueblos que él conoce, él los gobierna y eso puede crear una sensación de casi yo soy un dios. Entonces vamos a ver algunos de los relieves de los murales de este palacio que es tan importante en la historia de la humanidad, hablando específicamente de los asirios.
En el Palacio de Asurbanipal, especialmente en la biblioteca que estaba allí mismo en el palacio, que es conocida como la Biblioteca de Nínive, se encuentran muchos relieves y muchos murales muy bellos, especialmente, pero destaca más que todo la gran cantidad de imágenes de leones, de hombres cazando leones o del mismo monarca de Asurbanipal cazándolos. Se dice que él le tenía una aversión a los leones y por la gran cantidad de imágenes que aparecen de él cazando. Sin embargo, la figura del león tiene un simbolismo muy fuerte para las culturas para las culturas de ese tiempo, porque representa la conquista del monarca o la capacidad de mantener seguro a su pueblo, porque si es capaz de enfrentarse a un león, quiere decir que tiene la fortaleza suficiente como para gobernar. Eh, es muy importante también destacar en esta figura de Asurbanipal que Asurbanipal era primero que todo un erudito. De hecho, precisamente allí mismo dentro del palacio estaba la biblioteca y eso demuestra mucho de la importancia que empieza a tener la cultura en el pueblo. Otra imagen muy importante que podemos encontrar allí en este mural son los perros de guerra, un imperio se hace a través de la guerra y esto demuestra que ellos ya empezaban a usar perros, en este caso es un mastín, empezaban a usarlos para el combate. Sin embargo, la figura más conocida de esos murales es la leona moribunda. Esta ha causado mucha impresión por el detalle, por la escena que se narra allí, la leona con las flechas clavadas en la espalda y en los cuartos traseros. Y es una de los relieves más importantes o más conocidos que se encontraron allí en el Palacio de Asurbanipal. En este punto es necesario hablar de esta imagen, de esta figura que es muy importante en la iconografía de la zona, que ya les había hablado yo, y es el toro alado, ese toro con cabeza de hombre y alado. Esta imagen no necesariamente se encuentra en el Palacio de Asurbanipal, sino en muchas otras partes. Cuando los primeros arqueólogos empezaron a tener esa atracción por esa zona de Mesopotamia y de Oriente Próximo, una de las primeras cosas que causó mayor impresión fueron estas figuras. No solo están representadas en relieve, sino en unas enormes estatuas y causan un impacto porque siempre estas criaturas híbridas eh, hablan de una imaginación y de una mitología muy rica y de una cultura muy creativa. Podemos concluir que el arte en esta zona de Oriente Próximo, que es Mesopotamia, especialmente en su edad temprana, y cuando hablamos de edad temprana es cuando apenas se están formando las primeras ciudades y los primeros imperios, o sea que estamos alrededor del año 3000 al año 2500 antes de Cristo, era principalmente el arte, es expresado principalmente a través de murales y que tenía una función y que era enteramente figurativo, que tenía una función de narrar, expresar contar algo acerca de sus leyendas y de sus aficiones. Para terminar, voy a hablar acerca del arte egipcio, un poco acerca de él. Em, Obviamente es un tema tan vasto que simplemente alcanzaría, así como todos los demás, pero este en particular solo se puede tocar un poco porque el arte egipcio es magnífico, es muy elaborado, es muy detallado, es muy profundo. Y si estamos hablando de Oriente Próximo, tenemos que incluir a Egipto. Aquí se puede decir
que por primera vez hay una diferenciación entre un artesano y un artista, porque lo que alcanzan los egipcios, los artistas, a elaborar es tan perfecto y de tan alto nivel que hay una diferenciación enorme entre una obra de arte y una simple artesanía. Em, lo increíble es que quizás ellos no tenían ese concepto de arte aún, ellos no lo hacían incluso para que fueran mirados. Cuando ellos decoraban sus paredes y decoraban sus sarcófagos, no se imaginaban que mucho tiempo después nosotros lo admiraríamos de tal forma. Ellos solamente lo hacían por una cuestión religiosa. Cuando ellos decoraban el interior de las pirámides y las tumbas de los reyes junto a otras figurillas y otras esculturas muy bien elaboradas, ellos no lo hacían para ser admirados, lo enterraban allí, era por una cuestión meramente religiosa. Así que el arte de Egipto no puede desligarse de la política y de la religión, está ligado absolutamente a eso y sin embargo alcanza un nivel altísimo. Para hablar del arte egipcio, primero debemos referirnos a la paleta de Narmer. Este objeto es muy famoso primero por su antigüedad, data de alrededor del año 3000 a.C. y es en una época en la que apenas estaba formándose el imperio que sería después y se dice que perteneció a Narmer, que fue uno de los primeros unificadores del imperio. Es muy famosa primero por eso, por su antigüedad y también por lo que está tallado allí, que se dice es el modo de pensamiento de Narmer. Y eso es algo muy profundo para ser expresado de esa manera. En la arquitectura encontramos la Esfinge, que es un monumento muy famoso de ese lugar. También los templos, el templo de Karnak y el templo de Luxor merecen una mención especial, pero lo más especial de la arquitectura egipcia son las tumbas. Primero estaban las mastabas. Las mastabas eran para las personas importantes, pero no tanto como los faraones. Los faraones se enterraban normalmente en las pirámides. Debemos recordar que los faraones, así como los reyes asirios, se consideraban dioses y como dioses no concebían ser enterrados como un mortal cualquiera. Ellos creían que el modo en que eran enterrados redundaba en la vida que tendrían después de la muerte. Todas las riquezas con las que fueran enterrados, ellos los usarían en el más allá. Entonces, a eso se debe la opulencia. Otro tipo de tumba era los hipogeos. Los hipogeos eran cavados directamente en la montaña y el más famoso de todos es la tumba de Tutankamón. En la escultura se daba algo muy especial y es que se buscaba una perfección tal, un grado de detalle que no era por algo estético, no lo hacían por el arte como tal, sino porque ellos creían que esas estatuas debían ser una representación fiel del faraón o de la persona que iba a morir, porque ellos creían que era que si estas estatuas no estaban bien diseñadas o se desmoronaban, eso iba a causar un sufrimiento en el faraón o en la persona que fuera representada allí. Por eso era diseñado primero con ese grado de detalle, porque debía ser una imagen fiel, pero además lo hacían de una manera muy firme para que durara para siempre. Estaba diseñado para que durara eternamente. Y por eso se ve ese perfeccionamiento. Es casi comparable a las esculturas griegas que vendrían después.
pintura egipcia era representada principalmente en murales y era un simbolismo de la vida cotidiana, de la ganadería, de la agricultura, de la vendimia. Esto, aunque parece muy diferente a la escultura y a la arquitectura que son muy religiosas, esta sin embargo también tenía esa función porque estaban diseñados para como una guía para que fueran replicados por los egipcios en el más allá, que ellos no olvidaran nunca su modo de vida y que al momento de morir ellos siguieran siendo egipcios y continuaran con sus costumbres y su manera de vivir en la otra vida. Con eso terminamos este repaso por el Oriente Próximo, hablando de su historia, su cultura y principalmente de su arte, obviamente enfocado en esa media luna fértil que es Mesopotamia y Egipto. Muchos pueblos se quedan por fuera, no, que hubiera sido muy interesante hablar, como por ejemplo Turquía y los pueblos que vivieron en Turquía y los fenicios, que son un enlace entre ese oriente y los griegos. Pero el entendimiento de estas dos zonas, de todos los pueblos que vivieron allí, son tal vez no suficientes, pero son válidos y son un principio para entender ese simbolismo de todo Oriente Próximo.